Sí, perfectamente. Vale. Bueno, antes de nada quería expresar mi agradecimiento a David y a Yulce por la invitación. Es un placer regresar a la Autónoma, aunque sea virtualmente, para presentar los avances de una investigación que comenzó casi 10 años en esta institución y que ha ido creciendo y beneficiándose del intercambio intelectual en la Middle East University en Ankara, en la Universidad Pablo de Olavide, en el Instituto Universitario Europeo o últimamente en la Universidad de Manchester. Mi presentación de Infiel Amigo se centrará en la diplomacia de los Borbones españoles en la corte otomana a finales del siglo XVIII, intentando responder a dos preguntas. ¿Cómo se produjo el paso de negociaciones confesionales ad hoc a prácticas diplomáticas transculturales institucionalizadas? ¿Quiénes mudaron las relaciones hispano-otomanas a finales del siglo XVIII? He organizado la presentación en tres partes. La primera sobre la complejidad de las interacciones hispano-otomanas en el XVIII. La segunda, por qué y cómo se establecieron representaciones diplomáticas permanentes españolas en Estambul. Y la última, me centraré en el caso de la embajada de Juan de Boulogne en la corte de Abdulhamid I y Selim III, destacando el papel de los agentes y prácticas transconfesionales y transculturales. Pero me gustaría comenzar esta presentación confrontando dos imágenes figurativas de los turcos producidas en el mundo hispano del siglo XVIII. A la izquierda, un óleo de la escuela cuzqueña representando a Santiago Matamoros. A la derecha, la portada del libro de Josep Moreno, Viaje a Constantinopla, el cual fue publicado en 1790 y que celebraba la firma de las paces hispano-otomanas de 1782 y la embajada de regalos de 1784. En el primer caso, Santiago representa la monarquía hispánica y los moros o infieles, otomanos, marroquíes, argelinos, tunecinos o tripolitanos. Una iconografía confesionalista muy ampliamente difundida por el imperio durante el siglo XVIII, como ha apuntado el profesor Miguel Morán Turina. En contraposición, en la portada de Josep Moreno, los imperios español y otomano aparecen representados como niños o como jugando con banderas. A la par, la monarquía aparece antropomorfizada y asociada a cadenas rotas junto a un león manso, elementos o atributos de la paz y la amistad entre ambos imperios. Existe la creencia de que el siglo XVIII fue un momento de cambio radical en las relaciones hispano-otomanas, fruto del cambio dinástico. Sin embargo, ni la diplomacia ilustrada puede entenderse como prácticas interestatales, ni las relaciones hispano-otomanas fueron tan pacíficas desde el comienzo del siglo. Turcofilia y turcofobia convivieron tanto en el imaginario de los pintores anteriormente mencionados como en la mente de los agentes de la monarquía de los Borbones y como tal en la diplomacia como práctica de representación del monarca a lo largo del siglo. En este sentido, durante la primera mitad del siglo XVIII es importante destacar las continuidades en esa política de confrontación y de encuentro que nos comentaban los compañeros anteriormente, destacando el caso de Orán, la conquista de Orán por los otomanos durante la Guerra de Sucesión en 1708 y la recuperación por las tropas de Felipe V en 1732. Hasta los años 40 del siglo XVIII, la imagen y discursiva de lucha contra la herejía explotada durante la Guerra de Sucesión por Felipe V se mantiene y se puede ver en esta representación, por ejemplo, del mapa de la batalla de Orán de 1732, en el que el otomano o el turco aparece representado como una bestia, un dragón que está siendo asfixiado. Algo muy similar a las representaciones de Felipe V con el Escorial al fondo de Pereda. Dichas continuidades se vieron complementadas por una serie también de discontinuidades, efectos colaterales de las políticas dinásticas e imperiales. Ya en los años 40, Carlo di Borbone, el futuro Carlos III, firma las paces entre el reino de dos Sicilias y el Imperio Otomano, lo cual dio lugar a una embajada permanente napolitana en Estambul y la embajada otomana en Nápoles, representada en este cuadro de Giuseppe Bonito, hoy presente en el Museo del Prado. No es raro así que en esta década de 1740, al igual que sucedía, como nos han explicado, en 1648, se empiezan a realizar una serie de consultas a diferentes representantes de la monarquía hispánica sobre la firma de paz. Consulta con pocos resultados, pero que 20 años más tarde se van a volver a recuperar para un nuevo intento de mediación en 1760 por el embajador
napolitano en Estambul, Guglielmo Rudolf, no llegando a buen puerto. Por otra parte, es importante destacar las amenazas a ambos imperios del expansionismo ruso, es decir, esas amenazas a la soberanía imperial que se producen a partir de los 70 en el caso otomano en Crimea y con la batalla de Chesme, en la cual los rusos entran por Gibraltar y destruyen la armada otomana en la bahía de Chesme, y las expediciones rusas que se empiezan a producir en el norte del Pacífico americano, que empiezan a suscitar las suspicacias de la Secretaría de Estado. En este contexto, y como consecuencia también del desastre de Argel, empieza a aparecer un posicionamiento más neutralista de establecer unas paces permanentes y un embajador permanente en Estambul. Es en este contexto en el que se va a mandar en 1779 a Juan de Boulogne a Estambul, quien consigue firmar paces definitivas en 1782. Entre el primer intento en 1740 y 1782, la cultura política de ambos imperios se fue transformando y alineando, fruto de los procesos reformistas paralelos, las reformas militares y administrativas recientemente analizadas por Alan Guth, Kenneth Adrian y otros tantos para el Imperio Español de los Borbones, fueron transformando las estructuras de la monarquía, así como el perfil de los servidores del rey, un proceso muy similar al que describe la historiadora Virginia Axam en relación con el reformismo otomano del siglo XVIII. Complementariamente, como destacó de Diego Sanán o Diego Tellez Alarcia, a partir de 1740, especialmente durante el ministerio de Ricardo Wall, la diplomacia española se transforma. Es en torno a 1760 que vemos la apertura de embajadas permanentes en el norte de Europa, así como nuevas ordenanzas para el cuerpo diplomático que implican el paso por embajadas y así como el servicio en la Secretaría de Estado. Por último, hay un nuevo perfil de embajador, un perfil más en línea con lo que el conde Fernán Núñez plantearía como hombre práctico, un perfil más técnico, más burocrático y menos noble. En este contexto de paralelismo reformista y de institucionalización diplomática, los gabinetes de Estado de Fernando VI y Carlos III van a desarrollar políticas neutralistas, es decir, políticas militarmente alejadas de discursos confesionalistas, racionalizando las actitudes y funcionamientos de las entidades políticas como el Imperio Otomano o las regencias, así como el Sultanato de Marruecos. Es en este momento en el que se institucionaliza la representación de la monarquía hispánica ante cortes cuya cultura política era desconocida o poco conocida, bien por el reducido número de intercambios, bien por una reivindicación activa del desconocimiento. Así pues, el desarrollo de una diplomacia transcultural española en cortes musulmanas mediterráneas conllevó la mediación de la religión, la cultura política y las prácticas sociales de las cortes de recepción, así como la necesidad de trascender las prácticas, costumbres y hábitos de origen. Con el fin de la institucionalización de dicha diplomacia transcultural, la Secretaría de Estado española escogió agentes caracterizados por su conocimiento práctico y lingüístico, así como su capacidad de adaptación para firmar las paces y establecer nuevas embajadas y consulados permanentes. Este es el caso del ingeniero militar y explorador Jorge Juan, quien fue mandado a firmar paces con el sultán marroquí Muhammad Ben Abdallah en 1767. Mientras que para los casos de las cortes del imperio y regencias otomanas se va a escoger comerciantes insertos en redes mediterráneas francesas, como es el caso del comerciante alicantino Juan de Boulogne para el Imperio Otomano, o en redes británicas, como es el caso de la familia menorquina de los Soler y las regencias. Al interés de esta presentación y de mi investigación sobre Juan de Boulogne y su familia, quería centrar la última sección de mi presentación en el cómo y quién desarrollaron la diplomacia transcultural, transimperial, transconfesional, hispano-otomana en el Estambul del último cuarto del siglo XVIII. Es importante destacar que la embajada de Juan de Boulogne está dividida en dos etapas muy distintas. La primera fue una embajada ad hoc
Es decir, la representación de Carlos III ante Abdulhamid I por Juan de Boulogne con la misión de firmar un tratado de paz permanente basado en aquel firmado entre dos Sicilias y el Imperio Otomano en 1740, y que debido a las alianzas dinásticas y políticas imperiales se prolongó durante 4 largos años. La segunda podemos caracterizarla como el primer ministerio de una embajada española permanente en Estambul, la cual sería continuada por el hijo de Juan de Boulogne, Josef Eleodoro, hasta finales del siglo XVIII. Pese a las diferencias en el carácter de estos dos periodos, en ambos periodos apareció el mismo reto: cómo mediar y superar las diferencias de la cultura política, material y epistemes otomana. De primeras, Juan de Boulogne hubo de conmensurar o traducir las diferencias entre cortes a través de su correspondencia con el conde de Florida Blanca. En este sentido, el mejor ejemplo es la Embajada de Regalos de 1784, aquella que narra el viaje de Constantinopla con cuya portada comenzábamos. Pero para llegar a dicha mediación existieron todo un abanico de intermediarios caracterizados por su capacidad para trascender los marcos o los límites imperiales, la religión o las culturas políticas. En este contexto, la clasificación de Linda Metcalf de go-betweens o mediadores es útil para entender la complejidad del atelier diplomático hispano asociado a Juan de Boulogne. En él podemos encontrar mediadores transaccionales o mediadores culturales, políticos y lingüísticos, agentes transimperiales como el conde de Finochietto, el embajador napolitano que firmó las paces en 1640 y que recibe a Juan de Boulogne en 1679 en Venecia para dotarle de información de las asimetrías entre la corte española y la corte otomana, Guglielmo Ludolf, que ya lo habíamos mencionado, como mediador de una posible paz que no se iba a firmar en 1760, y que la llegada de Juan de Boulogne a Estambul coopera para la firma. O Ignatius Muradea, cuya imagen tenemos en el margen derecho, traductor de la embajada sueca en Estambul, que facilitó la firma de paces en 1782. También tenemos agentes transconfesionales, como los franciscanos del Hospicio de Constantinopla, quienes acogen a Boulogne a su llegada y dotan de información sobre el complejo contexto político y cultural de la corte otomana, o el sheikh o santo musulmán con el que Juan de Boulogne se encuentra en varias ocasiones para conseguir información sobre la corte. Es importante también destacar a los agentes translingüísticos como Giacomo Talamas, quien medía las limitaciones lingüísticas del otomano desde la llegada de Juan de Boulogne hasta 1693, cuando sale. Y por último, pero no menos importante, los agentes translocales como el gran capitán de la Armada, Cessairi Ghazi Hassan Pasha, quien tenía lazos con el conde de Florida Blanca y con diferentes personajes de la corte otomana. Amén de todos estos mediadores, no podemos olvidar otros agentes que mediaron en esa representación del turco a partir de 1784. Ya hemos mencionado a Gabriel de Aristizábal y Josep Moreno, quienes su viaje y publicación del viaje de la Embajada de los Regalos dieron lugar a nuevas imágenes sobre el Imperio Otomano dentro de la corte española. O Cosimo Comidas, traductor de la Embajada Española, quien va a desarrollar la primera gramática turco-castellana para la Secretaría de Estado española. Así pues, como conclusiones, quería remarcar, si bien la imagen del turco como infiel y amigo convivieron y tuvieron difusión en el público hispano global a lo largo del siglo XVIII, se produjo un paulatino acercamiento político. Hasta 1740 podemos observar la continuidad de una política hispana confesionalista ante el Imperio Otomano. Sin embargo, a partir de 1760, una nueva aproximación pacifista va tendiendo a la institucionalización y burocratización de las relaciones de representación política permanente, fruto de los procesos reformistas imperiales en ambos imperios y las amenazas de la soberanía global que estos encuentran. No podemos acercarnos a las relaciones diplomáticas desde una aproximación de relaciones internacionales, y como la nueva historia diplomática o los estudios de relaciones transculturales han defendido, es necesario entender la diplomacia ilustrada española desde la complejidad política de los imperios que conectan, destacando el papel de los agentes y prácticas por su carácter trans, es decir, por la parte transcultural, transimperial y transconfesional que he intentado remarcar en esta presentación.
Las prácticas diplomáticas hispano-otomanas han de ser inscritas en las políticas neutralistas, en las prácticas de soberanía y en los procesos reformistas, pero también han de ser entendidas como prácticas de conexión de capital humano, cultural y económico más allá de Estambul, el Imperio Otomano o el Imperio Español. En este sentido, y creo que es importante remarcar esto, los agentes que desarrollaron la diplomacia hispano-otomana se caracterizaban por múltiples elementos de diferenciación social, no siendo la confesión el único fundamento, siendo por eso importante acercarnos a la diplomacia española en el Estambul del 18 desde el carácter transconfesional en vez de la interimperialidad. Muchas gracias a todos y espero que surjan muchas preguntas sobre ello.